Muy buenos días, estudiantes. Continuando con el tema que habíamos dejado pendiente en la anterior clase, que era introducción a la programación, hemos dado ya algunos conceptos introductorios muy importantes y habíamos quedado en la parte de las fases para la resolución de un problema. Hemos definido ya brevemente cada uno de ellos, los cuales eran el análisis, el diseño, la implementación, las pruebas y la documentación. Pero también habíamos aclarado que las más importantes eran la primera, la segunda y la tercera, ¿no? Las dos últimas vamos a hablar más adelante, son de carácter secundario, podríamos decir, vamos a aclararla más después. Entonces aquí tenemos un esquema de esos tres importantes que les decía. Uno que es el análisis del problema, dos es el diseño del algoritmo y tres la implementación. Vamos a ver primero, ahora ya con más detalle cada uno de ellos, vamos a explicar con ejemplos. Empezaremos con el análisis del problema. Ya aquí tenemos el análisis del problema. Esta es la primera fase, para mí una de las más importantes, por no decir la más principal y la más importante, porque aquí es donde vamos a resolver prácticamente el problema, pero de una forma, podríamos decir, manual, ¿no? Pero ya vamos a tener muy detallado la solución, vamos a resolver. Y luego ya vamos a pasar al algoritmo y luego vamos a programar. Entonces, en esta primera fase, nos preguntamos algo que es muy importante. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos frente al problema que tenemos? Obviamente ya tenemos un problema, ¿verdad? Nos han planteado un problema y nosotros tenemos que preguntarnos qué hacer frente a ese problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que analizar y tenemos que leer una y otra vez el problema, ¿no? Esta fase desde solución de problemas se denominan o se determinan, perdón, los requerimientos que tiene el problema. Tenemos que determinar qué es lo que requiere el problema, ¿no? Para lo cual se recomienda tres lecturas o tres fases, podríamos decir, de este análisis del problema. Para que nosotros podamos resolver o para que analicemos el problema, se subdivide en tres pasos el análisis del problema, los cuales son datos de entrada, procesos o procedimientos y tres datos de salida. Muchos autores los dividen en este orden: uno como datos de entrada, dos como procesos y tres datos de salida. Pero para que nosotros podamos entender un poquito mejor, a mí me parece conveniente que lo hagamos primero los procesos o procedimientos. Por eso es que yo le he enumerado como número uno, como número dos los datos de entrada y como número 3 los datos de salida. Entonces aquí yo quiero que se den cuenta, que hagan énfasis y no se olviden que no va a ser en este orden de izquierda a derecha, sino empezamos con el 1, que es procesos o procedimientos. Ese va a ser el primer paso para nosotros. Aquí tenemos los tres un poco con más detalle. Yo lo he denominado primera lectura, que es el 1, los procesos o procedimientos. ¿Por qué lectura? Porque habíamos dicho que tenemos un problema y ese problema nosotros tenemos que leer una y otra vez para entenderlo. Por eso he puesto primera lectura, ¿no? Entonces, en la primera lectura, en las primeras lecturas que hagamos nosotros, es decir, en los procedimientos, nosotros tenemos que preguntarnos de qué se trata el problema, qué se desea solucionar, tenemos que respondernos eso. ¿Cómo? Analizamos, leemos el problema y decimos de qué se trata el problema, entendemos el problema y decimos qué deseamos solucionar. Y ya nos vamos a plantear un proceso, un procedimiento por el cual vamos a resolver, ya vamos a dar una pauta, ¿no? Entonces, aquí este paso del procedimiento básicamente es el más importante. Ahí le vamos a dar la solución, ¿ya? Mediante fórmulas, mediante cualquier procedimiento, pero aquí es donde le vamos a dar la solución. En la segunda lectura o segundo paso, que son los datos de entrada, ahí vamos a analizar o vamos a respondernos a esta pregunta: ¿qué datos se necesitan para resolver el problema? O sea, ¿qué datos yo tengo que tener para resolver ese problema?
Obviamente tengo que tener datos, me van a dar datos, porque sin nada de datos yo no voy a hacer nada. Me van a dar alguna información, algún dato para que con esos datos yo resuelva el problema, ¿no? Entonces esos datos de entrada son muy importantes también. Y como tercera lectura, los datos de salida, también me respondo a esta interrogante que dice cuáles son los resultados que se desean obtener, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero resolver? ¿Qué datos de salida voy a tener? ¿Cuál es la solución? ¿No? Y esos datos yo también tengo que saber, ¿no? Entonces, fíjense, son tres pasos muy importantes y si se han dado cuenta, en la primera lectura o en el primer paso que es procedimiento, ahí le vamos a dar la solución, ¿no? Entonces, este es el más importante, por eso le he puesto como número 1, ¿ya? Y aquí tenemos un poco más detallado los pasos. En el primer paso, que es el procedimiento, procesos, también nos podemos preguntar otras interrogantes. ¿Existe algún procedimiento o proceso matemático que los resuelva? ¿Existe una fórmula matemática? ¿No? A esto se refiere cuando yo tengo un problema pero de tipo matemático, ¿no? Si me dan un problema de tipo matemático, yo en ese paso del procedimiento tengo que preguntarme, ¿será que conozco alguna fórmula, algún paso? Y yo recurro a mis conocimientos que tengo en primaria, en secundaria, esto es lo que yo sepa resolver, esta fórmula voy a aplicar y me planteo esta fórmula, ya le estoy dando la solución con esa fórmula, ¿verdad? Y en los datos de entrada en el segundo paso, también me puedo preguntar qué identificador es el más adecuado para cada uno de los datos, a qué tipo de dato pertenece cada uno. Esto es muy importante, jóvenes, aquí yo quiero que entiendan. Vamos a explicar y vamos a hacer más prácticas en el futuro, pero ya empezaremos a dar este concepto que es tipo de dato. ¿A qué se refiere? Cuando a mí me van a dar los datos de entrada, ¿verdad? Algún dato, alguna información, yo tengo que saber de qué tipo es ese dato. ¿A qué me refiero tipo? Cuando yo hablo, por decir, de matemática, yo tengo varios tipos. Por ejemplo, hay algunos datos que son enteros, números enteros, algunos son números decimales, algunos son, no son números, sino son letras. Entonces, todos esos difieren, no son lo mismo. Entonces, yo tengo que saber de qué tipo es para trabajar con ese tipo. No puedo mezclar tipos. No puedo trabajar letras, números mezclados, ¿no? Entonces, yo tengo que saber de qué tipo, es muy importante. Hay varios tipos, vamos a ver más adelante, pero los más usados son entero, real, que son decimales, y letras, podríamos decir, ¿no? Entonces hay mucho más, pero yo tengo que saber. Y en los datos de salida, en el tercero, de la misma forma, yo tengo que saber cómo va a ser mi resultado cuando yo aplico una fórmula, cómo va a ser mi resultado, de qué tipo, puede ser entero, puede ser real o puede ser letra. Entonces también tengo que saber el tipo, es muy importante el tipo de dato. Ahora, para que se entienda un poquito mejor, vamos a hacer un ejemplo bien pequeñito. Vamos a empezar de lo más simple y luego vamos a ir ya haciendo problemas más complejos. Por ejemplo, aquí yo tengo un problema aquí dice, suponemos que el problema es calcular el área y perímetro de un rectángulo, suponiendo que se conocen los datos de entrada. Entonces, todos sabemos que es un rectángulo, ya hemos avanzado en primaria. Un rectángulo es una figura geométrica que tiene dos lados iguales y otros dos lados diferentes. Asimismo tiene su base y su altura, ¿no? Eso ya sabemos. Y nos pide que de ese triángulo calculemos el área y el perímetro. También sabemos que es un área y que es un perímetro, no es necesario recordar. Perdón, no es necesario explicarles, ¿no? Es solamente recordar. Entonces nosotros nos podemos hacer incluso un gráfico en los cuadernos, dibujar el rectángulo y ahí analizar. Porque aquí tenemos que analizar, ¿no? Tenemos que pensar. Y para poder resolver este pequeño problema, vamos a seguir los tres pasos o las tres lecturas que les había mencionado. Para cualquier problema, sea pequeño o grande, tenemos que seguir estos tres pasos. Empezamos con la primera lectura o el primer paso, que es el proceso o procedimiento. Ahí tenemos, si yo analizo este problema, digo calcular el área, pero ¿cómo voy a calcular? Analizo, me pregunto con las preguntas que había hecho, ¿no? ¿Cómo voy a resolver? Y empiezo a recordar, yo sé, tengo una fórmula que he aprendido en primaria, en secundaria, tengo una fórmula, esa fórmula es la que voy a utilizar, ¿no? Para el área y para el perímetro. Aquí tenemos el área es igual a base por altura. Y el perímetro es igual a 2 veces por base más 2 veces por altura, ¿no? Entonces, ya tengo las fórmulas, digo, ya, con esto yo voy a resolver. Prácticamente casi ya tengo resuelto el problema,
¿no? Entonces, fíjense, por eso les había dicho que esta primera lectura es la más importante, porque aquí me está dando la solución, ¿no? Entonces, esta es la más, pero para llegar a esta forma no es fácil, ¿verdad? En problemas más grandes vamos a tener que analizar y pensar más todavía. Aquí, porque es sencillo, ya lo resolvimos. En la segunda lectura o segundo paso, que es los datos de entrada, ahí vamos a decir, como les he dicho, qué datos yo necesito para resolver mediante esta forma. Aquí incluso ya me está dando, estoy utilizando base y altura. Entonces, el usuario, el que me ha dado el problema, me tendrá que dar estos dos datos necesariamente, si no yo no voy a resolver. Entonces, como datos de entrada necesito el valor de la base. Y también fíjense, aquí dice ser un valor numérico real, debe ser un valor numérico real. Aquí me está dando el tipo de dato, había sido real, ¿no? Si yo no sabía qué tipo es, me perdí. Entonces necesito como dato de entrada la base de tipo real. Y después necesito también la altura, que debe ser también de tipo real. Entonces necesito esos dos datos para aplicar en la fórmula, ¿no? Entonces se entiende, ¿verdad? Los datos de entrada, qué datos yo necesito para resolver el problema. Y en la tercera lectura, que es los datos de salida, tengo que saber también qué es lo que yo necesito obtener. Y aquí en el problema me está diciendo calcular el área, me está pidiendo el área y el perímetro. Entonces yo debo calcular el área, pero también con qué tipo. Había sido como dato real, ¿no? Entonces fíjense, los datos siempre van acompañados de qué tipo son. No me puedo olvidar. En programación siempre yo tengo que saber de qué tipo, con qué tipo de datos estoy trabajando. Y por último el perímetro, también de tipo real. Entonces fíjense, ahí están los datos y con sus respectivos tipos de datos. Entonces eso es lo que yo voy a hacer para resolver este problema bien sencillo que es el área del perímetro. Fíjense, estoy siguiendo los tres pasos, ¿no? Uno, la primera lectura, que es el procedimiento que yo voy a aplicar para resolver. En el segundo paso, que tengo que saber qué datos voy a utilizar para resolver ese problema y además qué tipos son, de qué tipo son. Y en el tercero, qué datos de salida yo voy a obtener, en este caso el área del perímetro, y también de qué tipos son. Fíjense, esos pasos, tres pasos para el análisis de problemas, siempre tengo que aplicarlos para pequeño, grande, medio, cualquier problema. Entonces yo les voy a dar una pequeña tareita para la siguiente clase. Ustedes van a resolver, ya les voy a dar en el detalle y me van a aplicar estos tres pasos. Quiero que se aplique estos, quiero ver esos tres pasos. Ya, hasta el momento vamos a quedar aquí, esta clase, vamos a continuar la siguiente clase y vamos allá a pasar a la siguiente fase, ¿no? Entonces quedaríamos hasta aquí, estudiantes.